la clase número 6. Esta clase es para explicar las propiedades de la materia. Las propiedades son aquellas características que nos permiten identificar o distinguir a diferentes cuerpos, recordando que las propiedades de un sistema son el resultado del comportamiento de sus partículas. Tenemos las propiedades generales de la materia, como por ejemplo la masa, que es algo que todos lo tienen, es la cantidad de materia que hay en el cuerpo. Ahora, esta unidad de medida está en kilogramos y es muy diferente al peso, que en sí depende de la gravedad. Y su unidad de medida es kilogramo por newton, que es más usado para cuando hablamos de fuerza. Y además que peso es igual a la masa por la gravedad. Tenemos las propiedades particulares específicas. Dentro de estas reconocemos las que son las propiedades físicas y las propiedades químicas. Las propiedades físicas, por ejemplo, cuando calentamos un trozo de hielo, esta se convierte en líquido. Pero mientras más le aumentamos la temperatura, se vuelve a estado gaseoso, se vuelve un gas. Esto sucede cuando llega al punto de ebullición. El punto de ebullición es cuando se da con la temperatura a la cual una sustancia cambia de líquido a gas. Ahora, este es un fenómeno físico, una propiedad física, porque en el proceso del cambio de estado del agua, conserva su estructura interna, sus moléculas no sufren alteración alguna. Además del punto de ebullición, tenemos el punto de fusión. Sucede cuando la materia pasa de estado sólido a un estado líquido, como por ejemplo el hielo que se derrite se transforma en líquido. Ahora, la densidad es la relación que hay entre el volumen y la masa. Y el volumen, lo cual significa que dos cuerpos con el mismo volumen pero diferente masa tienen una densidad distinta. Ahora, la densidad es igual a masa entre el volumen. Y su unidad de medida es kilogramo por metro cúbico. Además, tenemos la solubilidad, que es una propiedad física de las sustancias, la cual nos demuestra que la cantidad de un soluto se puede disolver en una cierta cantidad de disolvente. En este caso, el disolvente puede ser, por ejemplo, el agua, y un soluto, por ejemplo, la sal o el azúcar. Ahora, las propiedades químicas se pueden reconocer cuando ocurren cambios en la composición de la materia o la sustancia. Esto describe un comportamiento de una sustancia, por ejemplo, lo que ocurre con las reacciones químicas. Si hacemos pasar, por ejemplo, una corriente eléctrica por agua líquida, se descompone en dos materiales distintos, los gases de hidrógeno y los de oxígeno. Esto constituye entonces un cambio químico en cuanto el material inicial ha sufrido un cambio irreversible. Entonces, las propiedades químicas se caracterizan por eso, cuando la materia tiene un cambio radical.